audiencia en el caso judicial contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, acusados de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. En él, el juez encargado del caso descartó desestimarlo tal y como pedían sus abogados, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del gobierno de Venezuela. El juez dejó pendiente la decisión sobre cómo financiarán Maduro y Cilia su defensa. Ante esto, el abogado del expresidente alegó que si se le asignan defensores de oficio a su cliente, se agotarían los recursos legales destinados a las personas que no pueden permitirse pagar sus propios abogados. Bueno, Donald Trump bromeó en qué podría competir en elecciones de Venezuela una vez que termine su periodo en Estados Unidos. Hágame favor. Esto surgió luego de que Trump asegurara que la relación con Venezuela ha mejorado desde la captura de Maduro. Pero pues ya sabe que a Trump le da por bromas como esta, le da bromas ahí con Japón sobre Hiroshima y Nagasaki. Bueno. I'm the highest polling person. In other words, after the presidency, I think I may go to Venezuela and run for president against Elsie. I may run against Elsie. It's an option. No, they like me in Venezuela. Le agradecemos a Jesús García, editor de La Opinión, destacado periodista mexicano allá en Estados Unidos. Jesús, con enorme gusto te saludo y sobre todo con mi agradecimiento. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó hoy de lo que pudiste ver? ¿Cuáles son esas impresiones desde lo humano hasta lo que se llevó a efecto en una hasta donde entiendo, muy breve audiencia? Pues no tan breve, de verdad fue una hora, lo cual es realmente poco común, porque generalmente son 30 minutos cuando mucho. Porque hubo un debate muy interesante. Primero, de entrada, quiero señalar que Nicolás Maduro, porque había visto varios reportes de que estaba muy demacrado, etcétera, etcétera, pues está bastante con muy buen ánimo el señor, su esposa igual. Ella, a diferencia de la primera audiencia, había estado bastante pues demacrada, se le veía en la primera audiencia. En esta segunda tiene problema en una rodilla, entonces medio caminaba como rengueaba un poco, pero pues sonrientes ambos. Él está, por supuesto, más delgado, pero no está demacrado, no se ve enfermo ni nada. Muy sonriente, saludando pues a sus abogados de una manera pues bastante efusiva, diría yo, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, tratando un poco de congeniar también con la audiencia, pero pues obviamente es muy, muy restringido el movimiento que tiene, muchísima seguridad en la corte. Entonces, digamos, él llegó con ese ánimo. ¿Y qué se trató el día de hoy? El tema central es determinar cómo se va a pagar la defensa de Nicolás Maduro, ya que pues la defensa está pidiendo que el gobierno de Venezuela pague justamente estos servicios legales con los que se defendería ante la Corte de Distrito Sur en Nueva York. Hubo un gran debate que se metió muchísimo en temas de derecho constitucional, sobre el derecho al debido proceso, sobre el derecho a defenderse de manera correcta en una corte en los Estados Unidos. Esto es muy importante porque hay mucha gente que se ha metido en el debate. De hecho, lo estuve haciendo esta tarde, estuve hablando con otros periodistas, señalando de que, bueno, los venezolanos, entendiendo el enojo que tienen contra Maduro, muchos de ellos, o una gran mayoría, no lo sé, señalando que, bueno, finalmente él no merecía tener un debido proceso. Pero justamente el sistema judicial de Estados Unidos está tratando de que se establezca el debido proceso sin importar quién sea la persona. Entonces, eso fue lo que estableció el juez. Y el juez hizo cuestionamientos muy serios a los fiscales por intentar bloquear justamente esos fondos. No tomó una decisión, ninguna decisión tomó el día de hoy. Eso es importante señalarlo, va a tomarlo en consideración porque tiene que evaluar varios elementos. Cuestionó también a la defensa sobre cuáles eran las consideraciones. Incluso llegó un momento en que le preguntó al abogado de Maduro, oiga, pues bueno, ¿qué pasaría si... ¿Cómo cree que yo debería tomar una decisión? Y por supuesto él dijo, bueno, pues a favor de mi cliente, pero bueno, si no es en ese sentido, entonces yo le pediría que desestimara el caso. Y el juez dijo en ese momento sobre eso en particular, porque esto lo quiero destacar mucho porque he visto también ahí que rechazó desestimar el caso, mencionó esto y voy a ser textual con esto que es una traducción propia de esto. Dijo:
no voy a desestimar el caso porque es muy temprano para hablar de eso ahora. Es decir, no se ahondó sobre el tema de si se desestima o no el caso, Claro. porque no ha tomado una decisión sobre quién va a pagar la defensa. Híjole, eso está interesante, porque sí, esto que dice Jesús es muy cierto. Se creó la idea de que no se iba a hacer, no coma, sino no, seguido, ¿no? Se iba a desestimar el caso. A ver, déjame plantearte otra cosa. ¿Qué impresión te causa Nicolás Maduro? ¿Él habla, no participa, nomás habla con los abogados? ¿En algún momento dado le piden una opinión? ¿Esta parte cómo funciona con él y con Cilia? Fíjate que a diferencia de la primera audiencia, en esta ocasión tuvo una interacción muy limitada con los abogados, salvo el saludo. Él estuvo anotando porque le llevaron sus documentos, su cuaderno de notas. Los alguaciles lo pusieron sobre la mesa y él estuvo anotando, haciendo muchas anotaciones y estuvo muy atento a todo el proceso como tal. Yo creo que le explicaron muy bien cómo iba, porque él se juega una parte importante aquí, porque a partir de lo que determine el juez, pues obviamente va a seguir los siguientes procesos. Y los implica a los dos. Hay que recordar que aunque ellos estén en el mismo proceso, tienen defensas distintas y en muchos momentos la defensa van de manera conjunta, aunque hay algunas mociones que se hacen por separado, ¿no? Entonces, él estuvo menos interactuando mucho menos con los abogados porque el debate fue muy intenso. El juez estuvo haciendo bastantes preguntas tanto a los fiscales como a la defensa y se abordó otro asunto que también tiene que ver, por ejemplo, cómo se va a hacer el descubrimiento de cierta evidencia, cómo se va a compartir con otro caso que, bueno, concatena con y están viendo si realmente cómo hay que hacerlo, porque tienen el temor de que la información conforme se vaya entregando a la defensa se distribuya o se pueda difundir de una manera irregular. Entonces está esa parte que es importante también, pero pues eso no podría avanzar incluso si no hay una decisión sobre quién va a pagar la defensa, porque pues obviamente eso va a determinar quién va a ser el abogado finalmente de Nicolás Maduro. Y hubo un debate muy interesante que yo creo que eso es un elemento fundamental para entender. Estados Unidos de algún modo se tiró un balazo en el pie a sí mismo, porque resulta que Estados Unidos puso sanciones a Venezuela Sí. y entonces puso sanciones a Venezuela, no pueden utilizar ese dinero, pero entonces el juez pregunta, oiga, pero pues ya no existe la amenaza de seguridad nacional que representaba a Maduro porque él está aquí con la esposa, ¿por qué existen esas sanciones o según esas sanciones no deberían de existir? No tienen sentido porque pues, él podría tener acceso a ese dinero. Entonces, ese debate está ahí, tendría que consultarse, quizás va a haber esa consulta. No quedó muy claro si lo harán directamente con el Departamento del Tesoro para ver si hay un permiso especial en el caso. También el juez podría decidir sin hacer la consulta necesariamente, porque hay que recordar que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Poder Judicial. Sí. Ahora, ese dinero del abogado, en otros casos parecidos, los ha pagado el cliente. ¿O cómo ha funcionado eso? Por ejemplo, el Chapo, ¿qué pasa con el Mayo? ¿Qué pasa con Beltrán? Con todos estos, ¿no? Es un caso, y qué bueno que me traes esa pregunta. Pero en primer lugar, ese es un caso, y lo dijo el juez muy, muy claramente, ese es un caso único en realidad, porque es un presidente que fue extraído de su país, llevado a Estados Unidos, en un país sancionado, donde ahora no se le permite pagar una defensa. Es un tema de proceso y que además Sí. el abogado defensor citó asuntos de Corte Suprema y el juez reconoció que es un caso único. Ahora, queda la contradicción en el sistema judicial estadounidense. ¿Cómo es posible que cuestiones el uso del dinero para un funcionario, un exfuncionario, y de cómo puede pagar su defensa, primero violando su derecho constitucional como acusa la defensa, pero por otro lado, sí permites que líderes de organizaciones criminales que ha sancionado, sabiendo que el dinero que tienen, porque a eso se han dedicado toda su vida únicamente, les permitas utilizar dinero de lavado de dinero en su defensa? Y no estamos hablando de una defensa de miles de dólares, estamos hablando de millones de dólares, porque son abogados que incluso llevan hasta 3 o 4 firmas en algunos casos y es muchísimo dinero el que se invierte. Eso se cuestionó en el juicio del Chapo. Y la decisión del juez en ese momento fue reunirse con las partes, con los abogados y con los fiscales. Y entonces dijeron, bueno, ya se verificó, los fiscales dijeron que están pues contentos con la respuesta de dónde viene el dinero, así es que
tema zanjado, no queremos hablar más al respecto. Y el juez ya no quiso que se hablara sobre ese tema, ni Mira. permitió que se hicieran preguntas sobre eso. Mira. Oye, la otra, todo este asunto que tanto insistió Donald Trump y Estados Unidos respecto a que él era el líder de un cártel, que era parte de un central del narcotráfico con Cuba, con México, e incluso del cártel Jalisco Nueva Generación. Te pregunto, Jesús, ¿eso ya no está en la mesa o sí está? Bueno, lo que ya no está, y es la principal pregunta, y se ha cuestionado mucho, incluso también aquí en los medios estadounidenses, es de repente el cártel de los soles desapareció cuando estuvimos viendo Claro. durante varios años que detuvieron incluso a varios funcionarios justamente bajo ese argumento. La primera acusación contra Nicolás Maduro fue señalando que él lideraba el cártel de los soles, él y su grupo político en el gobierno de Venezuela, pero eso desapareció. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue esta es una parte importante porque, bueno, me han explicado exfiscales y expertos abogados, me han explicado esta parte. El tema de la acusación cambia a tema de conspiración, porque eso ayuda mucho en la presentación de evidencia. Básicamente es para conectar ciertos elementos que lleven el camino de demostrar que hubo una conspiración para una acción determinada. Ajá. Entonces, él está acusado de conspiración por narcoterrorismo y por narcotráfico. Pero el tema aquí es conspiración. O sea, no tienen que demostrar muchas cosas, o sea, que realmente lo hizo, sino que él... Uy. Sino que, a ver si ahorita regresa rápidamente Jesús. Ahí estamos, Jesús se fue tantito, pero ahí estamos de vuelta, adelante. Nos quedamos en sino qué. Sino, voy a repetir esta parte. Sí, Es adelante. decir, la conspiración básicamente es demostrar que no necesariamente se cometió el delito del que se le acusa a alguien, sino que hubo digamos, se planeó o se participó en un grupo particular para cometer o intentar cometer tal delito. Entonces, es la gran diferencia entre acusar a alguien de algo muy específico. Por ejemplo, se le acusa a alguien de traficar armas porque hay evidencia, se le encontraron las armas o se le tienen demostrado que las compró, etcétera, etcétera, a decir conspiró para traficar armas. Es decir, esta persona se reunía con otra persona que está demostrado que traficaba armas, Claro. etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante cómo está la acusación, porque sí hubo muchas formas en que los fiscales como que matizaron el proceso para intentar cerrarle el paso justamente a la defensa. Híjole. Bueno, Jesús, ¿cuándo es la siguiente audiencia, por cierto? No hay fecha, No hay porque el fecha. juez tiene que decidir. Claro. Hay tres cosas que tienen que pasar. La primera y más importante, el juez tiene que decidir. No sabemos si en una semana qué va a pasar con el pago de la defensa, quién lo va a pagar, si se le va a permitir utilizar al gobierno de Venezuela, el dinero del gobierno de Venezuela. Tiene que responder una moción adicional la defensa, después de una moción que hizo la fiscalía, y la fiscalía tiene que presentar también una petición adicional. También lo que hubo ahí es básicamente la esposa presenta problemas cardíacos y el juez ordenó que, bueno, se hiciera el procedimiento para ella, básicamente, pero no hay una fecha para audiencia. Pero vas a estar movido, Jesús, porque viene la audiencia de el mayo y creo que la de mayo, que ya esa es cargadita, ¿no? Bueno, lo del mayo ya es, digamos, en recta final. Qué bueno que no fue juicio, honestamente. Oye, se declaró culpable, ¿no? Pero pues, Sí. ¿qué supones que acabará pasando ahí, Jesús? Pues nada, ellos están trabajando toda la evidencia que él pueda proporcionar, ¿no? Las pruebas y a ver a quién puede entregar más. Hay que destacar que en este momento, en definitiva, el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía, el Departamento de Justicia, están enfocados en la búsqueda pues obviamente, de políticos corruptos, ¿no? Sobre todo vamos a ver seguramente algunos casos de estados, por ejemplo, ¿no? Que es principalmente de lo que pueden como amarrar mucho más fácilmente. Jesús, gracias por tu tiempo, muchas, ¿eh? Que tengas muy buena noche, gracias, saludos hasta allá. Igualmente, Javier, un gusto. Gracias, el Saludos. gusto mío, hasta luego.